queridos hermanos de la espada. Qué lindo es poder estar juntos de esta manera a través de YouTube, poder llegar a su casa. No sé a qué hora estoy llegando. Me están viendo si de mañana, de tarde, de noche, si es por el celular, si es por una notebook o una tablet o una computadora. Pero bueno, gracias a Dios por estos medios de la tecnología con los cuales podemos ir juntos, animándonos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a considerar cosas que nos puedan ayudar. Y bueno, y esa es mi oración, que realmente pueda ser de bendición para todos. Para mí también, y poderlo tener en cuenta, en nuestra vida cristiana. Y me gustaría que pudiéramos ver en este tiempo que tenemos por delante, que como dije, no sé si es de mañana, tarde o noche, pero sí que pudiéramos ver y considerar 3 cualidades distintivas de un discípulo que hace discípulos. Estas pautas obviamente están en la Biblia y vamos a ir buscándolas en ellos. Pero antes que nada, me gustaría que fuéramos al texto de Mateo 17:20, ¿no? Este texto que muchos hasta lo podríamos llegar a citar de memoria, ¿no? Y dice así la palabra del Señor allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, al 17 al 20. El Señor dice así, ahora después, más adelante. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que realmente este texto sea un texto que podamos considerar y que vamos a considerar otros, ¿no? Pero que sea este texto el cual nos marque a fuego, ¿no? Y esto fue una demanda del Señor Jesús antes de su partida y fue categórica. ¿Qué es un discípulo? Comencemos, ¿no? Y a mí me gustó una definición que encontré ahí, que es convertidos que reflejan a Jesucristo en su persona y obra. Pueden haber otras definiciones más extensas, pero esta me gustó porque es bien breve y concisa. Convertidos, aquellos que han creído en el Señor Jesús y se han convertido, que reflejan a Jesucristo en su persona y obra. Sus primeros discípulos, los apóstoles, se entregaron a esta ardua tarea y sacrificaron tiempo, esfuerzos y hasta su vida misma, y llegando a ser mártires, 11 de ellos, 11 de los 12 apóstoles. Y uno, hablando de Juan, murió siendo anciano, encarcelado en la isla de Patmos. Pero miremos juntos lo que dice Pablo de sí mismo al escribir a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La expresión de Pablo señala qué tan entregado estaba a esta tan noble causa. Pablo tenía por meta formar, del griego morfo, naturaleza o forma, a Cristo en cada creyente y en su propia vida también. Tarea nada fácil, ya que lo compara con los dolores de parto de una madre. Muchas de las que me están escuchando, hermanas, han sido mamá y saben bien lo que significa eso, ¿no? El tema del parto, los dolores de parto. Y bueno, Pablo lo pone ahí, ¿no? En esa situación, en esa circunstancia, como dolores de parto, pensando en el nacimiento de un bebé, el nacimiento de una persona y también de nosotros, como ese nacimiento espiritual, pero que se forja a través del discipulado. El conocido pastor y escritor John MacArthur señala que el verbo hacer discípulos, matateu, es más que una simple acumulación de convertidos, o una manera de decir, hacer personas que crean en el Señor Jesucristo. No es solamente compartir ese evangelio, hacer una oración de fe, como la llamamos nosotros, sino que implica algo más.
implica enseñar a un aprendiz y vivir con ellos en medio de sus luchas y asuntos diarios de la vida, para implantar un patrón de vida que refleje un crecimiento en su fe y amor por el Señor y a su prójimo. Esta palabra patrón a mí me gusta mucho, porque es más que leyes o estatutos, marca una forma de vivir la vida como cristianos. No es meramente un conocimiento intelectual, sino es algo más profundo, es con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Voy a dar un ejemplo sobre patrón, ¿no? En la Biblia conocemos proverbios que la Biblia dice que habla sobre la lengua y el corazón. De la abundancia del corazón, o la abundancia de la boca, habla el corazón. Perdón. De la abundancia de tu boca, habla tu corazón. Así es. Hoy diría, de la abundancia de lo que posteas o que publicas en las redes sociales, habla de lo que tienes lleno tu corazón, ¿sí? Y eso nos marca un patrón, porque realmente la Biblia no habla, no publiques en las redes sociales esto o no comentes esto. Pero si nosotros nos damos cuenta de que las palabras y lo que escribimos o lo que posteamos en nuestros muros o lo que sea, va a hablar de nosotros. Y es importante que nos cuidemos. Y si hay algo que nosotros lo pensamos, cuidado, porque capaz que estamos teniendo un pensamiento equivocado o un error en lo que estamos pensando, porque no es lo que Dios quisiera de nosotros. Entonces tenemos que tener de alguna manera un patrón, algo que nos marque y que nos ponga esos límites. Pero a veces no es solamente, hay cosas que en la Biblia no están escritas, por ejemplo, no fumar, pero sabemos que no es bueno fumar, porque atenta contra el templo del Espíritu Santo. Bueno, tampoco es bueno que comamos con mucho azúcar, con mucha sal y diferentes cosas que muchas veces las hacemos mal, pero está mal, y eso nos marca un patrón que tenemos que nosotros de alguna manera, primero en nosotros y después en aquellos que nosotros tenemos que discipular. Y voy a hacer una pequeña pausa. El discipulado es claro que es para todos, no es solamente para el maestro de escuela dominical, no es solamente para la pastora, anciano. Creo que me lo han escuchado decir varias veces, pero quiero hacer énfasis en esto, principalmente antes para poner un punto de pie. Todos tenemos que discipular a alguien, sea nuestros hijos, sea nuestros nietos, sea un sobrino, sea el vecino, o sea, a alguien de alrededor nuestro tenemos para poder discipular. Puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, porque bueno, tu esposa fuiste la primera en creer en Cristo, después tu esposo se convirtió y bueno, vas a tener que llevarlo a los primeros pasos. Bueno, o el esposo se convierte primero y bueno, va a tener que ayudar a su esposa a discipularla, pero también no es el discipulado, como lo hemos hablado y lo he comentado muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo. El discipulado no es, bueno, hasta que me bautizo y se termina. El discipulado empieza en el momento que nos convertimos, al momento que el Señor nos llama a su presencia o seamos arrebatados. Entonces el discipulado va a ser de toda la vida y para toda la vida, tanto el discipulado personal como para discipular a otros, ¿sí? Y por eso también tiene que ser nuestra oración, que el Señor nos muestre a quién discipular y cómo debemos hacerlo. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estaba comentando acerca del patrón, bueno, que tengamos eso como en mente, ¿no? Que nosotros tenemos que marcar, ayudarle al otro y a nosotros mismos a marcar las pautas, ¿sí? El anhelo de Pablo era muy claro, que era ver reflejado a Cristo en la vida de sus discípulos. Si tú y yo como siervos no deberíamos pretender simplemente acumular cristianos y decir, bueno, yo compartí el Evangelio y se convirtieron en tantas personas, sino más bien el cumplimiento del discipulado que Cristo nos demandó. Debemos tener en cuenta 3 cualidades, ¿sí? Y las que voy a ir diciendo ahora. 3 cualidades que debemos tener al momento de discipular a otros. En primer lugar, amor sacrificial. El amor es el punto de partida del discipulado, porque el amor es el vínculo perfecto que une a las personas. El verdadero amor, un genuino amor, es un vínculo. Y ese vínculo nos va a ayudar a llegar al corazón de la persona para poder implantar este patrón de vida que tenemos en la palabra de Dios. El amor que viene de Dios es sacrificial y absoluto, porque busca el bienestar del otro por encima del suyo propio y se manifiesta por medio de la buena voluntad, la benevolencia y el compromiso. Sacrifica tiempo, esfuerzos, recursos
y muchas otras cosas más. Jesús es la máxima expresión de amor. Y me gustaría que juntos fuéramos a la primera carta de Corintios como para marcar esto del tema de amor, este texto que es muy conocido, pero es bueno que lo leamos para que podamos considerarlo en este tema. Allí en la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. El Señor Jesús mismo tomó la vida de los discípulos, los apóstoles, hombres con carácter impulsivo, ambiciosos, enojadizos, escépticos, despreciados, desconocidos y tantas cosas más. Y lidió con cada uno de ellos con paciencia, generosidad, alegría y perdón, hasta transformar sus vidas. Los amó sacrificialmente hasta el fin, mostrándolo en la cruz al igual que con nosotros, lo muestra hoy. Juan 13:1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Solo Jesucristo puede reproducir esa clase de amor en sus discípulos. Pablo amó tanto a los discípulos que su ministerio entero se evidenció de su generosidad hacia ellos, a diferencia de los malos pastores de Israel que se aprovechaban de las ovejas, ¿no? Eso lo podemos ver en Ezequiel, no lo vamos a estar leyendo. Pablo gastó no solo lo suyo, sino a sí mismo, como lo podemos ver en la segunda carta de Corintios 12:15, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos sea amado menos. ¿Sí? Así que el primer punto es el amor sacrificial. Pensando en estas cualidades, una segunda cualidad que tiene que tener el discipulador es enseñanza. Y alguno me va a poder decir, bueno, pero yo no tengo don en enseñanza. Bueno, vamos a ver que un discipulador puede tener enseñanza aunque no tenga el don, ¿sí? Un discípulo es un madasates o madsetes, un aprendiz, un alumno. Miremos juntos lo que dice Pablo en el libro de Hechos 20:7, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo como ejemplo, no se guardó secretos, ¿sí? Podría decir como Pablo, soy apóstol, bueno, algunos piques, algunos tips para ser más espiritual me los guardo, así estoy por encima de los demás. Y Pablo no hizo eso. Todo lo que sabía lo enseñó a los demás, lo mostró a los demás. Lo que hemos aprendido del Señor Jesús, ¿se lo estamos diciendo a los demás? Las batallas ganadas y las batallas perdidas también, porque eso también nos ayuda y nos estimula. El discipulado implica enseñar a alguien, pero no se trata solamente de transferir información, sino enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, como decía, para implantar un patrón de vida. Y esa enseñanza se debe dar con una relación íntima. A veces no es solamente esa enseñanza, bueno, la Biblia dice esto en el griego, en el hebreo, y no. Se ve con vidas. Yo lo vi con mis compañeros de trabajo, en sus vidas previamente. La vida de santidad que llevaban, la vida de temor de Dios, la vida de compartir el Evangelio y de buscar evangelizar a todos que pudieran. Pero eso lo viví, no me lo enseñaron, lo vi. Pero esa enseñanza fue experimental, no fue esa enseñanza de letras, no fue esa enseñanza de... no que no fue, es verdad, ellos me enseñaron de la Biblia, aprendí muchísimo con ellos, sino no es que no me enseñaron Biblia o me citaban textos bíblicos. Pero lo que más me marcó era ver su vida de santidad, su temor de Dios. Pero eso lo vi en la intimidad, lo vi en sus oraciones, lo vi
en cuando me explicaban por qué no hacían esto, por qué hacían aquello, ¿sí? Por qué de repente no respondían de cierta manera a ciertas cosas. Así que en la intimidad se puede ver la enseñanza. Y el Señor Jesús caminaba al lado del discípulo para enseñarle a guardar todas las cosas. El Señor Jesús estuvo casi 3 años de ministerio, los 365 días del año a las 24 horas. ¿Sí? Estuvo de continuo y los discípulos lo pudieron ver, lo pudieron palpar, pudieron ver cómo oraba, pudieron ver cómo respondía, pudieron ver milagros. Bueno, que los demás puedan ver en nosotros la diferencia y sobre todo aquellos en los cuales estamos cerca, ¿sí? Y Jesús lo hizo de tal manera que después pudo decirles esto en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hablando de los discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús se había encargado de implantar un patrón. Se había encargado en esos 3 años de poder discipularlos de tal manera que ellos no olvidaban, no olvidaron lo que aprendieron del Maestro y lo pudieron enseñar a otros para que también lo guardaran. Y bueno, y esa es una de nuestras responsabilidades, enseñarles a otros a que guarden. ¿Cómo guardás vos las cosas que el Señor Jesús nos manda? Bueno, de esa misma manera tenés que explicárselo a otro. Por eso es importante el discipulado personal, que nosotros también no solamente discipulemos a otros, sino que nosotros nos discipulemos a nosotros mismos, ¿sí? Y todo esto es en asuntos de la vida diaria y del reino de Dios, no solo los domingos, porque muchas veces somos discípulos los domingos, pero los lunes, los sábados, somos más parecidos al mundo que a hijos de Dios del reino de los cielos. Los alumnos, nosotros, por naturaleza carecemos ciertos conocimientos y tenemos de sobra defectos, por lo que es necesario que también nosotros seamos discipulados, que tengamos algún mentor, alguien que nos guíe y que nos ayude a reproducir ese patrón de vida en Jesús, de Jesús en nosotros. Así como lo hizo el Señor Jesús en sus discípulos. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude, que nos disipule, alguien a quien rendirle cuentas. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si somos mansos y humildes, podremos llevar el yugo y la carga que Jesús nos hace llevar. El problema está cuando nos oponemos y no somos humildes y mansos. Tenemos que aprender del Señor Jesús, aprender de cómo llevar este patrón de vida, este yugo que nos ha puesto el Señor Jesús, ¿sí? De poder parecernos a Él, pero que esto nos potencie, ¿sí? Que podamos ser mansos y humildes, como dice el texto allí, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor Jesús tenemos que aprender porque Él fue manso y humilde de corazón. Y hay un propósito, vamos a tener descanso a nuestra alma, ¿sí? También Pablo con Timoteo hizo algo interesante. En 1 Corintios 4:7 dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo había logrado reproducir un patrón enseñándole a Timoteo. Y ese patrón también lo podía, Pablo le estaba diciendo a los corintios que Timoteo les iba a hacer recordar lo que les había enseñado él, pero lo que también él había aprendido de Pablo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener estas cosas en cuenta, cómo es nuestro proceder en Cristo. Dice, el cual recordará mi proceder en Cristo. ¿Cómo es nuestro proceder? Según nuestro proceder va a ser nuestra enseñanza. Podemos decir muchas cosas con nuestras palabras, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de proceder
es realmente lo que marca si somos discípulos de Jesucristo, y otros van a querer que seamos discipulados y pueden ser imitar nuestra manera de ser y nuestra manera de proceder en Cristo. Pablo también en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que para terminar este punto me gustaría que pensaras: ¿quién es tu mentor? ¿A quién le rindes cuentas? Es muy importante esto, y que tengamos en cuenta que tenemos que tener en cuenta nuestro proceder en Cristo. Y eso va a ayudar a que otros quieran imitar lo que nosotros hacemos bien, y que sea para la gloria de Dios. Pero que realmente podamos ser verdaderos y genuinos discípulos para que otros puedan imitar nuestro proceder en Cristo. Y un tercer punto, para ir terminando, es la amonestación, ¿sí? Para discipular hay que amonestar. A mí me tuvieron que amonestar, tengo que reconocerlo, y a veces me tienen que amonestar, a veces Silvia me amonesta, me dice: Walter, no, esto estuviste mal, y bueno, pero tenemos que ser amonestados, pero también tenemos que aprender a amonestar, ¿sí? El verbo amonestar es naudesia, implica advertir, llamar la atención, reprender gentilmente. No se conforma solamente con transmitir información, decir: estás equivocado, error, no, sí, no. La amonestación es inherente al discipulado y es el complemento de la enseñanza, ya que no consiente ni tolera el pecado, sino que lo confronta en amor, para que el discípulo sea conformado a la imagen de Cristo. Esto es seguramente lo que Pablo hizo con los Corintios y los Gálatas, y por no decir con todos. Miremos estos dos pasajes como ejemplo. Leamos juntos la primera carta de Corintios 4, versículo 14, que dice así: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Recordemos que en la primera carta a los Corintios Pablo escribió porque había muchas cosas que no estaban bien, que estaban desordenadas, inclusive pecados. Y dice así: no escribo esto para avergonzar, no fue para vergüenza, sino para amonestar, como recién daba una definición que era llamar la atención, reprender, ¿sí? Y bueno, y amonestar, decir: bueno, esto está mal y lo tienen que corregir porque no está bien que lo hagan, ¿verdad? También podemos mirar esto en la carta a los Gálatas, capítulo 4, 16 al 20, que dice así: ¿me echo pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo quería cambiar de tono, o sea, es difícil cambiar de tono en una carta, pero lo expresa con palabras. Lo expresa ahí diciendo: bueno, vean que no estoy contento, no estoy feliz con lo que está pasando, y bueno, pero no es un enojo para marcar lo malo, o sea, en el sentido de: son culpables, y los señalarlos con el dedo, sino para que puedan volver a la verdad, a lo que tienen que, o la manera de comportarse, o la manera de pensar, o lo que están aprendiendo. También tenemos otros pasajes de cómo hacer la amonestación. Hoy no los vamos a estar mirando, ¿no? En Gálatas 6, 1 al 5, en Mateo 18, 15, 22 nos muestra el consejo de cómo debiéramos de amonestar o llamar la atención a alguien cuando es sorprendido en una falta, o en pecado, o cuando está en error. El apóstol Pablo, después de su labor de enseñanza, aún los discípulos insistían en su pecaminosidad. Por lo tanto, Pablo se vio muchas veces obligado a reprenderlos, como hemos visto. La intención de Pablo no era avergonzarlos, sino de prevenirlos de las consecuencias de sus actos, por amor a sus almas. El discipulado consuela, alienta, conforta, pero también confronta y corrige, ¿sí? No hay que tener miedo con esto. A veces tenemos que confrontar a la persona y corregirlo, aunque a veces eso provoque rechazo y enemistad, como lo podemos ver, hoy recién lo leíamos en Gálatas 4:16. Pablo luchó para haber formado a Cristo en la vida de los creyentes. Sin embargo, muchas veces el pago que recibió fue maltrato y rechazo,
muchas veces pasó esto, y lo podemos ver ahí en Gálatas 6:17 que recién leímos. Los verdaderos discípulos soportarán y aprobarán la prueba de la corrección, y eso les permitirá reflejar cada vez más a Cristo en sus vidas. Y esto es algo que es un pilar. Un verdadero discípulo de Jesucristo, al principio no nos gusta que nos digan las cosas, que estamos equivocados, pero después en la presencia del Señor lo vamos a tener que reconocer y vamos a tener que hacer la corrección pertinente, ya sea pedir perdón a alguien, pedirle perdón a Dios o, lo que corresponda, ¿sí? Me gustaría que miráramos este texto allí en Hebreos. Son 8 versículos, pero es bueno que los leamos. Se los voy a leer en una traducción nueva viviente. Ahí en Hebreos 12, capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos de todo el peso del pecado que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza de que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo los hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Acá vemos cómo Dios nos disciplina. Y nosotros vamos a tener que a veces que disciplinar a los que estamos discipulando, a los que vamos a discipular. Tenemos que marcarle las cosas, así como a nuestros hijos, sus errores, se los vamos a tener que marcar. No, esto está mal, por esto, por esto, por esto. Mira lo que dice la Biblia, ¿sí? Y voy a tener un problema si yo no te corrijo. Porque si yo no te corrijo, por ejemplo, los padres no corregimos a nuestros hijos, estamos en falta delante de Dios. Si nosotros no aplicamos la vara al momento que tenemos que hacerlo, estamos faltando a nuestras obligaciones como padres. Es importante que lo tengamos en cuenta en los padres, sobre todas las cosas, que tenemos que corregir a nuestros hijos, que son nuestros primeros discípulos. El discipulado en la casa es importante. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nuestros hijos los tenemos que discipular nosotros. La iglesia nos va a ayudar, pero la disciplina y el discipulado la deben de ejercer papá y mamá, con la ayuda de tíos cristianos, los tíos cristianos, hermanos de la fe o familiares cristianos. Pero la responsabilidad mayor es de mamá, de papá primero como sacerdote, como cabeza del hogar, y de la mamá después. Así que tengamos esto en cuenta. Dios nos disciplina porque nos ama. Y nosotros a veces por amor vamos a tener que disciplinar. No es lindo a veces disciplinar, sí, es verdad. Nos pone en una situación incómoda, pero es necesario. Y para ir concluyendo, cuando nosotros los creyentes no comprendemos el verdadero significado del discipulado, primero, no estarán nuestras prioridades. Puede ser que creemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, por ejemplo, acumulando miembros, y haremos discipulados de una forma antibíblica, con actividades y programas para solo atraer a la gente. Y el resultado va a ser una falta de crecimiento espiritual genuino. El discipulado en realidad tiene que ver con dedicación a alguien, hasta ver a Cristo reflejado en su vida. El discipulado es una tarea ardua y poco alentador aquí en este mundo. Cumplirlo es un acto de obediencia a la gran comisión de Mateo 18:20 y es el más alto honor que un verdadero discípulo habría hecho por su Maestro Jesucristo.
Si Pablo sufrió dolores de parto hasta haber formado a Cristo en sus discípulos, ¿qué nos espera a nosotros? Quienes aceptemos el desafío de esta noble demanda o demandante tarea. Cristo demandará de cada uno de nosotros, de acuerdo a la misión encomendada, y al cumplirlo será su máximo gozo escuchar aquellas palabras en el reino de Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este texto está allí en Mateo 25, 21, un texto que me encanta. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros en aquel glorioso día podamos escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesús. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que sea así y que sea una realidad en nuestras vidas. Pero antes de terminar, me gustaría poner un postdata, ¿sí? Y les quiero dejar una perla de las 5 coronas que nos aguardan si hacemos discípulos, y es la corona de gozo, y eso lo podemos ver en Filipenses 4:1, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Esto habla Pablo acerca de los filipenses, hablando de que el discipulado, hablando acerca de la evangelización. Y después también en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dios quiere llenar todos los rincones de la tierra con discípulos suyos a través de hombres y mujeres fieles y comprometidos con extender el reino de Dios en su propia vida primeramente y en la de su prójimo. Que Dios nos ayude a que realmente podamos hacer en estas 3 cualidades distintivas de discípulos que hacen discípulos. Que Dios les bendiga ricamente.